De terrorismos a terrorismos. 30. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. C. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El Bank of the United States abrió pronto filiales en todas las grandes ciudades marítimas. Las acciones eran tan codiciadas que pronto se cotizaron por encima de su valor nominal. Su popularidad entre los capitalistas de Europa puede medirse por el hecho de que en 1793, 13,000 acciones habían sido suscritas por extranjeros y 18,000 en 1809. De los 10 millones a que ascendía el capital social del banco, en 1809, no menos de 7,2 millones provenían de Europa. Q bono. ¿De dónde venía el verdadero interés por las ganancias? De los tentáculos que se extendían hacia la conquista de América, del capital dinero patentado por cambistas del templo de larga estirpe, ya bien asentados en Europa. Jefferson y Madison se opusieron en principio a que se aceptara la creación de un banco nacional, considerando el primero que tal cosa era anticonstitucional. Más versado, la contraposición en la constitucionalidad o no de crear un banco nacional, no se llegaba al meollo del asunto. Consta que Jefferson, en calidad de ser el secretario de Estado, avisora que de manera subrepticia, con la erección del banco se apropiaría el habilitar a los accionistas de tal corporación a recibir concesiones en tierras, lo que iba en contra de las disposiciones promulgadas para evitar hubiese bienes de manos muertas, permitiéndose que accionistas extranjeros poseyeran propiedades y excluyesen a la jurisdicción del Estado en ellas. De ahí en más, que si el proyecto se originase en el Estado, que si la Constitución no está facultada para establecer el banco, no eran los asuntos torales del propósito procurado por los agiotistas. Este radicaba más en lo concerniente a si resultaba contrario a las leyes antimonopólicas y a que si las grandes ciudades, o más precisamente el gran capital concentrado en las ciudades capitalistas, se erigieran como un poder supraconstitucional. Tales sospechas sí las advierte Jefferson. En su carácter de hacendado, esclavista, conservador, Thomas Jefferson puede considerar que el desarrollo de la sociedad norteamericana puede efectuarse sin un banco central, puesto que éste no actúa en pro de lo propiamente económico. Para Jefferson, las leyes requeridas en procura del buen comienzo de la Unión Americana pasan por no violentar los intereses de cada Estado y no darle al Congreso facultades omnipotentes, por lo mismo que se debía de cuidar de no erigir un banco plenipotenciario. Las leyes para el primer desarrollo, necesarias y apropiadas, todas ellas pueden ser llevadas a la práctica sin banco. Un banco no es, por tanto, necesario y, consecuentemente, no queda autorizada su erección por esta frase. Con esta noción, el terrateniente virginiano pretendía otro funcionamiento de la economía estadounidense a lo agrícola, como en el sur preponderaba. Pero tal modelo productivo resultaba anacrónico e improcedente ante los parámetros de la productividad capitalista incrementada y multiplicada por la revolución industrial, tal y como lo consigna en la siguiente cita. Puede decirse que un banco cuyos billetes circularan en todos los estados sería muy conveniente que uno cuya circulación monetaria estuviese limitada a un solo estado. Así sería más conveniente aún uno cuyos billetes circularan en todo el mundo, pero no se deduce de esto la suprema conveniencia de que exista donde quiera el poder de establecer tal banco o de que el mundo no pueda marchar muy bien hacia adelante sin él. Lo que representa la antítesis del desarrollo capitalista regenteado por el capital bancario, imposible de proceder sin él, en donde y para cuándo ya era el sistema imperante. La contrarréplica de Alexander Hamilton alega que una sociedad mercantil privada es el modelo a seguir en los Estados Unidos, en lo que a Hamilton le asiste la razón histórica establecida por el modo de producción dominante y por consiguiente por el fundamento del sistema financiero determinante, consecuente con el capitalismo industrial y bancario. Desde luego que el Banco Nacional propuesto no sería monopólico, no se impediría que en los estados hubiese otros. Sí, pero subordinados de una u otra manera al gran banco. Por eso,
Central de Nueva York. La esencia del banco es una asociación de capitalistas que conjuntamente, dice Alexander, crean capital para emplearlo principalmente en préstamos, lo cual no tiene nada de ilegal, pero sí es el principio de la inequidad. Mas nótese que Mr. Hamilton lo dice bien, crear capital para prestar. Añádese lo de los intereses y la deuda permanente y ya está. Principio esencial. Sí, ciertamente la fórmula de dominación del capital bancario. El posible oxímoron entre los intereses públicos y privados se anula, si bien, como lo hace ver Hamilton, el gobierno pasa a ser socio en esta empresa, con el propósito, y esto no lo dice abiertamente Alexander, de que el gobierno como administrador de la riqueza pública garantice el pago de los créditos e incrementos de intereses, garantizando también que los privilegios otorgados al Banco Central a esta compañía no se concedan a ninguna otra. Pero esto no es un monopolio, sino un semimonopolio, creado por prominentes potentados, estableciendo el grupo de poder por excelencia. El sistema capitalista trabaja a favor de la bancocracia, de la praxis bancaria convertida en ejercicio indispensable para el desarrollo o la manutención del metabolismo social. La necesidad de obtener recursos para emprender cualquier tipo de actividad empresarial requiere de manera ineludible el pedir empréstitos para lograr realizarlas, dado que la sociedad capitalista funciona como un sistema monetizado, en el cual el dinero rige en las relaciones sociales más allá de ser un medio de cambio, es un signo de riqueza y poder, pero también un elemento indispensable para la sobrevivencia en sociedades mercado, en donde todo se compra y todo se vende. Y toda empresa, en los dos sentidos del término, queda supeditada a su concurso para prosperar. ¿Y quién, sino los bancos públicos, para dirigir su trafique y sacar provecho de su manejo, concentrando riquezas privadas? Bancos públicos, decía ya Hamilton, que en realidad resultan ser bancos para beneficios privados. Bancos privados disfrazados de públicos. ¿Qué tal? Ocurre que existen instituciones de esta clase, pero si no las hubiese, sería indispensable crear una. Sí, indispensables para el funcionamiento del sistema. Para cuando los bancos con el papel moneda se presentan como principal medio impulsor del comercio, ya habiendo demostrado su eficacia para incrementar los empréstitos y la posesión de capital dinero. En la otra vertiente de la edificación del capital norteamericano, en el informe sobre las manufacturas, presentado el 5 de diciembre de 1791 al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación, Hamilton, con todo tino, les hace ver a sus compatriotas y colaterales que el camino del desarrollo de la nueva nación requería de implementar la producción de manufacturas, igual a edificar el sector industrial en los estados del norte para conseguir su cabal independencia, soberanía alimentaria complementada con autarquía productiva, garantizando su autosuficiencia y su autodefensa en vías de convertirse en una potencia militar. Considerando el potencial geofísico de la nueva nación, Hamilton sobreentiende que su país se extendería adquiriendo dimensiones que lo llevarían a superar a los reinos europeos, pero partiendo de seguir el modelo inglés de desarrollo industrial, incluyéndose la aportación de capitales, aceptando la peligrosa entrada del capital europeo, interrelacionándose con el de una naciente élite plutócrata nacional. Sépase que Hamilton era un neoyorquino de adopción. Siendo en tal consideración, en donde el campeón de la soberanía nacional de los Estados Unidos, entiéndase, no de otra nación alguna en el mundo, acepta la peligrosa entrada de este capital en principio especulativo, con tal de que el gobierno estadounidense fuese capaz de reconvertirlo en capital auténticamente financiero empleado en estimular las actividades productivas. Sabiendo manejar la deuda consolidada, utilizando los bonos públicos como capital, dado, según él, su fácil conversión a dinero contante y sonante, justificando de ese modo el pago de la deuda. Nada que ver con el incremento de los intereses que podía elevarla al triple y mandar al traste la supuesta inversión productiva, ni dando cuenta de la porción de ganancia agio que tal procedimiento lleva siempre implícito. El quid del asunto radicaba en ser capaz de convertirlo en genuino capital financiero. En ello radicaba la clave del éxito del auténtico desarrollo independiente norteamericano. Empero, por algo sería que el proyecto sobre las manufacturas no fue aprobado en primera instancia. En cambio,
La instauración de un banco central encargado de pagar la deuda, sí. El desarrollo estadounidense habría de realizarse, sí, como una potencia industrial autónoma, pero soportando la injerencia de la bancocracia europea y la construcción de su réplica en el propio Estado de la Unión. Así lo intentaron desde aquel entonces y fue una lucha que siguió efectuándose a lo largo del siglo XIX. En Alexander Hamilton, la burguesía estadounidense tiene a su campeón de la soberanía nacional, lo que se traduce en fomento del desarrollo capitalista visionariamente procurado por las dos vertientes que marcan el camino para constituirse como potencia mundial. La incentivación del desarrollo manufacturero, entiéndase, plan para el desarrollo industrial. Pero tal desarrollo debería ir aunado a la concentración del capital en manos de una cierta plutocracia norteamericana y por extensión europea. No bastaba el libre comercio y la posible talasocracia que beneficiaba a los pudientes de Nueva Inglaterra y su flota mercantil, mucho menos la sola expansión agrícola. El proyecto hamiltonista preveía estimular la creatividad tecnológica en los Estados Unidos, garantía del desarrollo y de conseguir la auténtica independencia, lo que es igual a la procuración de un desarrollo integral por iniciarse a comienzos del siglo XIX, basado en el incremento de las manufacturas por producción, multiplicación industrial. Una vez que la base agrícola estaba asegurada y se le aseguraba un futuro promisorio, partiendo de seguir el modelo inglés, Hamilton deseaba que el gobierno protegiera las industrias nacientes para animar a los artesanos a emigrar, hacer que se inventaran máquinas y emplear a las mujeres y a los niños, a imagen y semejanza de Inglaterra. Pero aquello era producto de una concepción idílica de la producción y el comercio capitalista, con la supuesta libre concurrencia de mano de obra. Estaría por conocer el grado de explotación despiadado que se ejercía en las modernas fábricas en contra de este segmento de la población más dócil y desprotegido, tal y como lo harán constar Marx y Engels medio siglo después. Dominio capitalista que se podría introducir en el sur esclavista modificándolo, si no es que para pronto la invención de la máquina despepitadora, ironía del destino, intensifica el trabajo esclavo en las plantaciones algodoneras. Desarrollo de las manufacturas, que significa incentivar el desarrollo industrial y la innovación tecnológica. Concentración de la riqueza en stocks monetarios controlados por la élite bancaria, igual a construir un sistema bancario financiero que tanto incentivara la producción como concentrara el capital dinero, viniendo a ser dos aportaciones fundamentales para poner en el camino a los Estados Unidos rumbo a ser la potencia mundial. Así pues, capitalismo imperialista sustentado en el poder de la industria y en el dominio de la moneda, los dos sectores preponderantes del capital monopólico transnacional que a futuro se implementaría, prefigurado por el cerebro de Hamilton. Banco Central, imposición de aranceles, fomento de la ciencia y la ingeniería, el camino a seguir para alcanzar tal desarrollo, viniendo a ser Alexander Hamilton el portador del evangelio utilitarista. Dios, al crear la naturaleza, lo hace en espera de que el hombre la aproveche en su beneficio. Concepción mundana, fideísmo pragmático que lanza al ser humano a la conquista de la tierra, subsanando su inconsciente al unísono de que pierde la conciencia de su actuar compulsivo. Un patriota velando por la integridad nacional. Más importante que tener el mar abierto para comerciar, resultaba el fabricar los bienes a ser exportados. El sector secundario, sobre la base del primario, cimentan el edificio nacional de manera sólida, autosuficiente y así independiente. Como secretario del Tesoro del primer gobierno emancipado de las metrópolis europeas, Alexander Hamilton sabía que la verdadera independencia solo se adquiría con un banco central americano, que no dependiera de los europeos, así como produciendo para satisfacer las necesidades locales y al crecer lograr exportar y competir con los europeos, dejando de depender de las importaciones. Tal condición logro era su objetivo final. Un banco central estadounidense para financiar inversiones productivas y no para pagarles la deuda a los banqueros europeos. La diferencia radicó y radica en entender si un banco central de la nación es en realidad nacionalista y sirve a los intereses en función pública del desarrollo del conglomerado nacional, o si, bajo el predominio de una élite de adinerados, pasa a ser el bastión del dominio plutocrático cuya matriz yace en las principales capitales de Europa.